Muy bien, seguimos. Ahora vamos a ver los atractores existenciales. Recuerden que los atractores existenciales son aquellos que necesitan activarse para poder reconocer a un signo icónico. Bien, estos son bastante particulares. Primero, que no se organizan en sistemas, no son tipos, no son figuras que se puedan categorizar. Son imágenes de transformación dinámica. No están relacionados con el concepto de verdad, sino con la vigencia de determinado tipo de discurso visual. Es decir, son conjuntos de imágenes, pero que encuentran su vigencia en función de el discurso de ese momento, el discurso vigente, socialmente aceptado de ese discurso en ese momento. Habíamos hablado cuando veíamos las distintas fases que para el reconocimiento los atractores tenían una serie de componentes perceptuales, que eran las marcas, los ejes y los contornos de oclusión. Bien, estos componentes perceptuales de los atractores existenciales nos permiten entender el proceso por el cual vamos a poder reconocer una imagen que un signo, una imagen que remite o refiere a una existencia. Las marcas las define Magariños como la mayor porción de imagen cuya percepción todavía no actualiza un atractor existencial. El correspondiente repertorio de formas mnemónicas, que son imágenes mentales, interpretantes, también los define Magariños, no son unidades perceptuales discretas, sino zonas de variación identificables en un continuum de transformación. Los límites de admisibilidad de tal variación están dados por los discursos visuales vigentes. Ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno de los componentes perceptuales. Los ejes son definidos como el conjunto de líneas que pueden trazarse articulando diversos atractores que componen la imagen en estudio. De ese conjunto habrá un eje principal y los restantes serán componentes o subcomponentes. Su interrelación determinará la disposición espacial de la imagen, la orientación de la totalidad y de las partes en relación al eje principal, y el tamaño relativo de los componentes entre sí y respecto de la figura global. Estas definiciones, que aparecen un poco complejas, después en los ejemplos se simplifican bastante. Y por último, los contornos de oclusión, que, como su nombre lo dice, se trata de un contorno o la silueta del objeto, y su reconocimiento está vinculado con la percepción del movimiento, es decir, se mueve el objeto y o se mueve la mirada. Esto tiene que ver que con los objetos estáticos son los ojos los que tienen que moverse para poder reconocerlo al objeto, y cuando el objeto está en movimiento es la mirada la que se tiene que mantener fija, ya que el movimiento está en el objeto. Bien, vamos con las marcas. Entonces, las marcas son estas formas que se van articulando con otras formas, pero que todavía no actualizan el atractor existencial que permite reconocer esa imagen. Entonces, un ejemplo es la técnica que utilizan los caricaturistas o los dibujantes para ir conformando sus imágenes. Por ejemplo, acá vemos este círculo con esa línea quebrada que puede ser muchas cosas o no puede ser nada. Sin embargo, estas marcas, este círculo y esta línea quebrada, se van a ir agregando otras. Aquí podemos que se va configurando un objeto que tiene cierto
cierto volumen, pero todavía no es demasiado claro de a qué tipo de objeto está refiriendo. Cuando agregamos nuevas marcas, ya hay un atractor existencial que se activó. Y podemos decir que se trata de el dibujo de la cabeza de un felino. Podemos reconocer ciertos rasgos en esas marcas que remiten a un felino. Ahora bien, todavía nos faltan sumar algunas marcas que nos permitan dar mayores precisiones respecto a qué tipo de felinos, porque bien podría ser la cabeza de la pantera rosa, es decir, una caricatura, o podría ser la cabeza de un puma, de un tigre, de un jaguarete o de un león. Pero todavía no podemos decirlo porque nos faltan marcas que activen esos atractores en particular. Con estas marcas que se agregan, podemos decir ya con seguridad de que no se trata de un dibujo de la pantera rosa, sino que se trata de un dibujo bastante naturalista de un felino. Sabemos que es un felino mayor, no se trata de un gato doméstico, pero todavía nos faltan marcas para activar ese otro atractor que va a ser el atractor específico del dibujo final al que ya vamos a llegar. Y bueno, con el agregado de estas marcas ya no quedan dudas de que se trata de la representación de un león. Por lo tanto, en este último caso, cuando se agregaron las últimas marcas, se terminó de activar el atractor existencial correspondiente a la figura del león, a la figura de la cabeza del león. Bien, en el caso de los ejes, como habíamos visto, estos permiten, obviamente son ejes virtuales. Esto es un proceso que cuando miramos algo no nos ponemos a tirar estas líneas, a tratar de dibujar estas líneas sobre lo que estamos viendo. Es un proceso inconsciente, pero son esas disposiciones de los ejes los que nos permiten reconocer lo estático de la figura representada, o lo dinámico, o sus distintas posiciones respecto al piso o a otros objetos con los que esté vinculado. Y por último, los contornos de oclusión, que no tienen otra finalidad justamente que poder diferenciar de ese fondo uniforme una figura concreta. Bien, todos estos son los componentes perceptuales que requieren los atractores existenciales para poder activarse en la mente del perceptor. Bien, la semiótica, que precisa de los atractores existenciales para poder analizarlos sin signos icónicos, es la semiótica visual figurativa. En ella el intérprete selecciona en la imagen material visual determinados rasgos perceptuales con los que dicho intérprete actualiza en su mente la correcta representación de un existente individual. En este caso, en el ejemplo de la izquierda, tenemos una figura mayormente de contorno, con ciertos tipos de marcas que remiten al plumaje, y la representación de las patas con ejes que nos hablan del dinamismo de la imagen, es decir, estamos frente a una figura que no es estática, sino es dinámica, y obviamente por la relación de la marca que representa el cuerpo con la del cuello y las marcas de la cabeza, y esa relación de proporcionalidad, estaríamos en la presencia de la representación de un suri, es decir, el atractor existencial que se actualizó en nuestra mente es la figura de un suri. En el ejemplo de la izquierda es un poco más compleja esa imagen, obviamente todos nosotros lo conocemos, no es familiar,
Se trata de un personaje felínico de la cultura Wada, eh, pero que también está constituido por una cierta cantidad de marcas eh, que nos remiten a aspectos de lo felínico, eh, por ejemplo, las motas del pelaje del felino, que están representados acá como esos círculos con esos diseños eh, de triángulos internos. Eh, y bueno, y también si analizamos los ejes en esa imagen, podemos ver que se trata de una figura que está sentada con el tronco en posición vertical y una figura bastante estática, porque la mayoría de los ejes en este caso son ejes horizontales o verticales y no hay tantos ejes oblicuos. Fíjense respecto a la relación con los ejes que se podrían dibujar en las patas del sur. Y por supuesto también muestran unos contornos de oclusión que diferencian a la figura del fondo de su soporte, que es la vasija. Bien, por último, los atractores simbólicos. Estos también son bien interesantes eh, porque tenemos casos en el arte rupestre donde los podemos ver con mayor claridad. El atractor simbólico remite a normas o hábitos preexistentes. Estos sí se organizan en sistemas. Recuerden, los atractores existenciales no se organizaban porque necesitan ser dinámicos. Estos sí se organizan en sistemas y están constituidos por una cantidad mínima de partes. Estas partes eh, las, las conocemos como componentes perceptuales. Son componentes que permiten procedimientos analíticos y constructivos de la imagen y son la estructura sostén y la morfología. Y a su vez, digamos, esos componentes perceptuales son los más importantes: estructura, sostén y morfología. Y luego las variantes introducidas, como dice Magariño, generalmente estilísticas, no pueden destruir la estructura sostén. El concepto de estructura sostén es clave en el atractor simbólico. Ya vamos a ver por qué. Y en el caso de los atractores simbólicos sí está relacionado con lo que la sociedad considera como verdad. ¿Por qué? Porque recordemos que los atractores simbólicos se activan, necesitan ser activados cuando reconocemos un legisigno, es decir, una norma, una ley. Bien, la semiótica que aborda estos signos en particular es la semiótica visual simbólica. El intérprete selecciona en la imagen material visual determinados rasgos perceptuales que actualizan la estructura sostén que da cuenta de la concreta representación de una norma social. Bien, en el ejemplo, para que esto se pueda entender de una forma más clara, lo que tenemos son los ya conocidos también escutiformes. Seguramente todos ustedes han visto esta imagen en los textos o han ido a un sitio con arte rupestre del periodo tardío donde suelen aparecer estas representaciones conocidas como escutiformes. Estos diseños particulares tienen una estructura sostén muy clara. Acá en este gráfico lo que vemos es una deconstrucción de la figura del escutiforme. La estructura sostén de estos motivos es esto que marco acá. Es decir, la base del motivo es el hacha de piedra o el hacha metálica, que los autores de estas imágenes lo que hicieron fue tomar como la base del motivo este objeto en particular, que es un objeto que tiene una serie de connotaciones vinculadas a jerarquía, poder, etc.
eh, que bueno, las vamos a ver con más detalle en la clase de semiótica y arte rupestre. Pero lo que voy que todos los escutiformes tienen esta forma de base. Este se constituye en la estructura sostén del motivo escutiforme. Y lo característico de esta estructura sostén, para que algo pueda ser definido como escutiforme, es esa doble escotadura mesial que vemos aquí. Y sobre esta forma de base se pueden articular otra serie de signos que van a tener, por supuesto, otro tipo de significado, dependiendo de quién lo haya hecho y para quién lo haya hecho, y el contexto cultural y en el tiempo en particular en que esa figura estuvo vigente. Ahora bien, dijimos que las variantes introducidas no anulan el sentido de la estructura sostén. Como vemos acá en la imagen, en el ejemplo que les pongo, hay distintos escutiformes representados, pero todos ellos son distintos, tienen distintos diseños internos, distintos colores, distintos tocados o adornos cefálicos. Es decir, todas esas variables que son estilísticas responden a otro tipo de información. Lo que no podríamos negar es que todos ellos tienen algo en común, que es su estructura sostén, y que en ese momento en particular, ese tipo de forma, esa estructura, tuvo un significado concreto para todos los grupos, independientemente de si apuntaban a sus escutiformes de rojo y negro o de blanco y negro. Bien, un ejemplo más actual y mucho más conocido por ustedes son este tipo de señales. Aquí claramente lo que sabemos que esta señal indica es prohibido fumar. Bien, el fumar está representado por el cigarrillo, pero el prohibido está representado por ese círculo rojo que lo encierra, con esa banda roja que lo tacha, que se superpone al cigarrillo. Por lo tanto, el círculo rojo con la línea que lo cruza significa prohibido. Esa es la estructura sostén de esa señal, que a mí me permite luego ponerla sobre una letra E para significar prohibido estacionar. En este caso, las variantes estilísticas serían eh, el, el cigarrillo y la letra E de estacionamiento, pero el hecho de que estén encerradas en un círculo con una línea oblicua que lo cruza, sabemos que lo que esas imágenes representan es lo que está prohibido. Esa es la estructura sostén. Y ahora bien, otro ejercicio para ver cómo funciona esto en su mente. Seguramente ustedes ya saben qué es lo que está escrito ahí. Sin embargo, lo que vemos en blanco no podríamos definirlo así como está, no podríamos definirlo de ninguna manera, de que se traten de letras. Sin embargo, ustedes ya pudieron leer lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque estas marcas fueron suficientes para que en sus mentes se activen los atractores necesarios para poder reconocer lo que allí dice. Y efectivamente, como se imaginaron, ahí lo que decía era atractores. Bien, por último, dentro de estas fases de operaciones que ocurren en la mente cuando percibimos una imagen, es la interpretación. El proceso de interpretación, dice Magariño, se vincula a la atribución de un efecto de sentido a la imagen material visual. Es decir, esto ocurre al final del proceso. Ya nuestra mente pudo identificar de qué tipo de imagen era la que estábamos percibiendo. Nuestra mente hizo el reconocimiento, activando a partir de la activación de los atractores correspondientes. Y ahora la interpretación de la imagen, a esa imagen interpretada le vamos a atribuir un efecto de sentido en particular y relacionado con
el sistema con el contexto semiótico en el que ubiquemos esa imagen en particular. Bien, continúa Magariños diciendo que esta atribución, que se vincula a la atribución de un efecto de sentido a la imagen material visual, para lo cual se consideran los mecanismos de su posible interrelación con las restantes semiosis vigentes en determinado momento de determinada sociedad. De esta interrelación habrán de surgir los discursos interpretativos que le atribuyan su específica significación o el conjunto de específicas significaciones efectivamente disponibles en determinado momento de determinada sociedad. Recuerden la imagen del cuadro bizantino de la Edad Media de la Virgen con el Niño. Esto que acabamos de leer tiene que ver con ese ejemplo que dimos ahí en ese momento. Ese cuadro, para nosotros en este momento, tiene ciertas significaciones que seguramente son muchas menos de las que tenían para la persona que vivió en la Edad Media y disponía de los códigos para poder interpretar el resto de los signos que en ese cuadro aparecían. Por lo tanto, el efecto de esa imagen para alguien de la Edad Media iba a ser muy distinto al efecto que tiene para nosotros en este momento. Las imágenes visuales no son autosuficientes. Esto es muy importante, así que presten atención. Las imágenes visuales no son autosuficientes para interpretarse en sí mismas. Solo adquirirán su significado por eficacia de otra u otras semiosis, incluso de otras manifestaciones de la propia semiosis visual. En definitiva, las imágenes materiales visuales por sí solas no significan, sino que tan solo llegan a producir un efecto de mostración. Y aquí me gusta dar un ejemplo que también tal vez en la definición es un poco confuso o difícil de entenderlo, pero con el ejemplo queda más claro. Y volvamos a las imágenes viales. No sé cómo será ahora, pero cuando yo iba a la secundaria, estaba de moda, una moda muy tonta, colgar en la habitación de cada uno una imagen vial. Muchas veces la gracia era robarse un cartel de algo y colgarlo en la pieza. Pues bien, bueno, imagínense, esa tontera, imagínense ustedes entrando a la pieza de un adolescente que tiene una señal de velocidad máxima 60 colgada en la pared. Obviamente, la interpretación o el efecto de sentido que va a tener esa señal en la pared de la habitación de un adolescente va a ser muy distinto al efecto de sentido que tenga esa imagen cuando está colocada como corresponde a la orilla de una ruta. A la orilla de una ruta nos va a obligar a nosotros a bajar la velocidad a lo que eso indica. Y en la pieza de un adolescente ustedes pueden interpretar lo que quieran, seguramente va a ser lo correcto. Bien, esta necesidad de interacción con otras semiosis o con otras manifestaciones de la propia semiosis de la imagen visual requiere que la investigación semiótica esté en condiciones de dar cuenta de cuáles sean esas otras semiosis, así como de las características de tal interacción, que es lo que Magariño, si ustedes lo van a leer en el texto con más profundidad, define como los mundos semióticos posibles. Es decir, esa imagen va a tener lo que decíamos hace un momento, un significado o una interpretación particular en función de el mundo semiótico en el cual se activa o en el cual se presenta. Como intuición operativa, dice Magariño, puede decirse que el investigador tiene que dar respuesta a preguntas que derivan de la siguiente: ¿qué necesita saber el espectador para interpretar esta imagen?
Esta necesidad de conocimiento es la que nunca se agota en la propia imagen. Y les voy a dar una pequeña tarea para que ustedes entiendan mejor esta última pregunta. ¿Qué necesita saber el espectador para interpretar esta imagen? Entonces, yo solamente les voy a decir el título de una canción en inglés que se llama Strange Fruit, es decir, fruta extraña. Seguramente que yo les diga fruta extraña, a ustedes se va a representar en su mente alguna imagen en particular, pero no les voy a dar mayor información. Por lo tanto, la tarea es googlear Strange Fruit y lean esa letra y después también por el grupo de WhatsApp me comentan qué imagen se les figura en la mente después de haber leído la letra de esa canción Fruta Extraña. Bien, y ahora un poco para dar un ejemplo gráfico. También algunos habrán visto este signo, sabrán lo que significan, tal vez los que ya estudiaron esta clase, otros no sabrán. Y como me pasó en otras clases de preguntar qué ven aquí, muchos los relacionaron con los signos de advertencia que aparecen en algunas maquinarias vinculadas a la electricidad, o peligro de alto voltaje, etc. Pues bien, la respuesta es no. Entonces les voy a dar un poco más de información para que ustedes vayan poniendo en contexto este signo en particular. Bien, aquí lo que están viendo es que este signo aparece incluido como letra en la palabra ocupa y resiste. Tal vez la frase ya los vaya orientando un poco más con qué se relaciona este signo, qué es lo que representa, Entonces yo les voy a dar una imagen más, con más información, para que terminen de generar el concepto, el significado de ese signo. Entonces lo que tenemos en esta imagen es una casa que en su techo tiene el signo que habíamos visto primero y la frase que habíamos visto hace un momento. Y lo que significa ese signo tiene que ver con el movimiento Ocupa, que es un movimiento social, también es muy interesante, tiene que ver con la Europa de posguerra y con la cantidad de gente que queda sin lugar donde vivir, y que tiene que ver también con la cantidad de propiedades que quedan abandonadas porque sus dueños murieron en la guerra o porque sus dueños se escaparon y dejaron las propiedades abandonadas, y se genera todo un movimiento social que busca ocupar esas propiedades con fines de habitación o para el desarrollo de actividades culturales. Pues bien, esto remite a lo que tiene que ver con las operaciones de interpretación y como lo que decía Magariño, que la imagen por sí sola no agota el significado, por sí misma no significa, sino en función del sistema en el que esté ocurriendo esa imagen, en el de sus mundos semióticos posibles. Ahora bien, este cuadro un poco resumen todo lo que veníamos viendo. Tiene que ver con la eficacia de las propuestas de imágenes que se hagan, en el caso de que sean cualisignos, que precisa de la preexistencia de un atractor abstractivo. Para que el cualisigno sea eficaz, tiene que darse la preexistencia del atractor abstractivo, pero que tiene que tener una cualidad particular, una cualidad creativa particular, que el cualisigno debe demostrar una carencia, y esa carencia es la ausencia en la memoria consciente
de la experiencia visual propuesta. Es decir, esa carencia tiene que ver con lo que veíamos en la figura de los bisontes de Altamira, y que genera la sensación de que se trata de un rojo, que es la primera vez que estoy percibiendo ese rojo, y de volúmenes que tenemos la sensación de que es la primera vez que estamos percibiendo esos volúmenes. Bien, en el caso de los sin signos, la preexistencia de un factor existencial, y que tienen que tener esta cualidad creativa de mostrar una relación de semejanza o diferencia respecto del efector existencial. Y por el caso, por último, de los legisignos, la preexistencia de un efector simbólico. Lo estoy diciendo muy rápido, pero es importante que ustedes entiendan que el signo que estamos analizando debe ser eficaz. Si no es eficaz, seguramente no lo vamos a poder reconocer ni lo vamos a poder interpretar. Entonces lo que está mostrando acá Magariño, que la eficacia del legisigno va a depender de la preexistencia, en este caso el legisigno, de la preexistencia de un factor simbólico, y que la interpretación de ese signo se tiene que dar en un lugar de la mente, donde ese atractor se actualiza, pero dentro de un sistema de percepciones socialmente normal. Es decir, la señal de pare va a ser efectiva cuando yo pare, cuando la vea. Si yo veo la señal de pare, tal vez tenga un diseño particular, pero que yo no llego a interpretarla como una señal de pare, seguramente lo que voy a hacer es, voy a seguir andando, no voy a frenar. Bien, esto que nos llevó tal vez más de una hora de explicar, es lo que ocurre en nuestra mente en milésimas de segundo. Lo que hizo Magariño fue ir desarmando y mostrando qué es lo que sucede en nuestra mente cada vez que percibimos una imagen hasta que la interpretamos. Y como les vuelvo a decir, algo es un proceso que sucede en milésimas de segundo, pero que sin embargo necesitó de que se dé todo este proceso cognitivo para su correcta interpretación. Esto sintetizado es desde el percepto, que Peirce lo define como lo que vemos antes de saber que estamos viendo, ¿sí? Desde la percepción se dan las operaciones de identificación, donde identificamos qué tipo de signos son los que estamos percibiendo, donde reconocemos qué es lo que aquellos signos están refiriendo, y la interpretación que hacemos de esos signos en función de semiosis concretas. Todo este proceso engloba este camino, desde el percepto al juicio perceptual. Bueno, hasta aquí llega la clase. Seguramente les habrán quedado muchas dudas. Por favor, no dejen de escribirme, de mandarme un mensaje. Este es un tema muy lindo. Va a llevar un poquito de tiempo ir manejándolo mejor, pero lo que tiene este tema es que hay muchísimos ejemplos con los que podemos trabajar y pueden servir para que ustedes entiendan mejor el tema. Bueno, quedo a su disposición. Adiós.